Ahora vemos la pantalla. Entonces, ¿alguna duda de lo que ya hemos visto? De balances macroscópicos de energía térmica, balances macroscópicos de materia, algo que haya quedado pendiente del acceso al departamental. ¿Revisaron todos que pudieran acceder? Sí, yo sí, prof. Todo bien. Todo bien, ok. Entonces revisen que puedan acceder para que no haya problemas ese día. Es el viernes 12, les recuerdo, a las 5:20. ¿Ok? 5:20, dura 1:30, a las 6:50 termina. El examen son más o menos, bueno, no más o menos, el examen son 13 preguntas. Las tres primeras tienen que ver con la teoría de la ingeniería de procesos, la introducción a la ingeniería de procesos. Están sencillitas, ahí las pueden resolver rápidamente si revisan un poquito lo que es la primera unidad. Luego vienen algunas preguntas. No sé si son 13. No, creo que sí. Más o menos unas 5 preguntas de un balance macroscópico de materia, más o menos. Y bueno, la idea del balance macroscópico de materia, pues es que empieza con algunas preguntas que los va guiando hacia cómo van a resolverlo. Y finalmente, pues tenemos lo que sería lo que es el balance macroscópico de energía térmica. Y con eso acabamos, ¿no? El examen solamente abarca esas 3 unidades. El balance de energía térmica, pues también son un par de preguntas que los guían hacia la solución y finalmente, pues una pregunta que exige que ustedes resuelvan el balance de energía térmica para ser contestada. Igual en el de materia, puede ser que les pida una composición o un flujo que necesiten el balance resuelto para poder conocer, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tal les va. Yo espero que bien. A ver, acaban de llegar Velázquez Arias. Ok. ¿Alguien más que llegara tarde? Ok, Yo, Rosas profe Velázquez Arias. Velázquez Arias y Rosas Ruiz. Ok, listo. Ahora sí, continuamos. ¿Alguna duda del curso? ¿De lo que sea? ¿Todo bien? ¿La tarea la han revisado? ¿Tienen dudas? En la plataforma ahorita viene que su examen, su segundo examen es el 13, pero no lo vamos a hacer el 20 para que no se les encime con el departamental que es este viernes, ¿ok? Entonces vamos a terminar de ver este ejemplo y ya una vez que lo terminemos, pues les voy a dar, igual que en balances macroscópicos de energía, les voy a dar algún ejercicio para que pues ustedes lo vayan trabajando, ¿sale? Y practiquen el balance macroscópico de energía térmica. Pues bueno, en la clase pasada vimos lo que era un horno de reverbero y planteamos un balance alrededor de uno. Entonces aquí vimos cómo es que este flujo que sale de aquí se conecta con este que entra acá. ¿Ok? Vimos un poquito de por qué en el caso del problema anterior, que era la producción de polvo de cobre, estaban anclados el balance de energía y el de materia, mientras que en este caso están separados. Y bueno, en general, pues la parte del balance de materia no la resolvimos con mucho detalle, eso ya les corresponde a ustedes revisarlo, pero sí planteamos lo que es el balance de energía, tanto en el quemador como en lo que sería el horno de reverbero como tal, ¿no? El cual pues recibe la energía térmica de los quemadores, pues la transforma en energía para fundir aluminio, que ese es nuestro objetivo del proceso, tener aluminio fundido. Bueno, vimos cómo calcular cada uno de los calores y nuestro objetivo en principio pues era conocer las pérdidas de calor tanto en el quemador como en el horno de reverbero. ¿Ok? Obtuvimos los quemadores a partir del balance y luego vimos cómo trazar el diagrama de Sankey con los datos que vamos obteniendo de cada uno de los balances
cómo es que esta parte de aquí, que es el flujo que sale de H2, que es el de los gases calientes, pues es el que entra como, como calor al horno de reverbero. En el caso del quemador es una pérdida, en el caso del horno es una entrada de calor, una entrada, en el quemador es una salida. Y bueno, se conectan, tienen la misma magnitud y de hecho es el mismo calor, pero con el signo contrario. Entonces, si en algún momento ustedes tienen sistemas interconectados, como en este caso, quemador horno de reverbero, como en el caso de las partículas de cobre, en donde se conectaban los distintos sistemas, pues ese flujo de calor que los conecta tiene la misma magnitud, pero dirección distinta. Y finalmente, pues vimos el concepto de lo que sería la eficiencia energética, que es el calor que se aprovecha en el proceso. En este caso es H2. El calor que se aprovecha en el proceso es el calor que se usa para fundir el aluminio. Siendo el calor que se utiliza para fundir el aluminio, pues podemos compararlo con el calor que entra al horno de reverbero o con el de reacción, dependiendo de cuál sea nuestro interés en el proceso. Pues para calcular la eficiencia energética sería dividir el valor absoluto de este calor que se está aprovechando entre el valor del calor de entrada. También podrían ponerle valor absoluto, pero el de entrada siempre es positivo y el de salida es negativo. Entonces el hecho del valor absoluto simplemente es para que esta salida pues no tengamos una eficiencia energética negativa, ¿no? Multiplicamos por 100 y de esa manera pues obtenemos la eficiencia. Y pues ya depende de si tomamos como la magnitud total este calor, que era el de los gases, o este calor, que es el de reacción, que es, en realidad este sería la mejor aproximación, ¿no? Porque en realidad dentro de todo nuestro sistema, pues la entrada de calor es la reacción completa, la reacción de combustión. Pues, por ahí, pues sería lo mejor dividir H2 entre H1', con lo cual la eficiencia es del 19,51. Si tomáramos este lado, pues la eficiencia era como acá arriba, que es 23,43. Y ya para finalizar, les dije que hay un concepto que es el porcentaje de producción, que en un proceso corresponde a la producción que se tiene con las condiciones actuales, entre la producción que se tenía con las condiciones iniciales y por 100%. Entonces sirve para, sobre todo, hacer cálculos de qué tan buenos fueron los cambios que se le hicieron al proceso para mejorar su eficiencia o su producción. En este caso, pues la producción es la fusión de aluminio. Entonces, bajo estas condiciones que estamos estudiando actualmente, el flujo de aluminio es de 135 kilogramos, que es el que tenemos aquí. Entonces, este sería nuestra producción base. Si yo cambio las condiciones de proceso, pues esta producción puede cambiar y por lo tanto ser más eficiente o menos eficiente. Mm, y bueno, ya con eso terminamos este ejemplo. Así recapitulando rápidamente. Entonces, ¿tienen alguna duda al respecto? Ya pasó listas, sí, pero rápidamente, González, Solano, Edgar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya les había dicho desde que vimos este diagrama de Sankey, pues que este proceso no estaba muy bien, que digamos. Y no está muy bien en el hecho de que, pues, mi principal salida es el calor que se están llevando los gases producto de, bueno, la mezcla de gases, producto de la combustión con el aire que entra en la atmósfera, ¿no? Los gases que salen del proceso. Entonces, la mezcla gaseosa tiene casi todo el calor que estoy produciendo en la reacción química. De hecho, el H3 correspondería a un 50%. La mitad del calor total de la reacción se lo lleva H3, lo cual pues es malo, ¿no? Luego entre pérdidas de calor, pues una vale 13, otra 16, es más o menos un 30%. Entonces únicamente menos del 20% es el que estamos aprovechando aquí. Es un proceso que no está siendo muy eficiente energéticamente
Y bueno, ya dependiendo de qué tan caro nos cueste el combustible de los quemadores y eh, cuánto tiempo esté produciendo la planta, pues va a ser un proceso que sea rentable o no. Bueno, entonces podemos hacer una serie de modificaciones para mejorar el desempeño de este proceso. Es una de las primeras que se les podría ocurrir es incrementar el aislamiento térmico del horno. Entonces, podemos mejorar el aislamiento de manera que las pérdidas de calor que obtuvimos se reduzcan. Ahora, esto no es tan directamente como que yo aislándolo más, reduciendo las pérdidas de calor, directamente ese calor que ya nos está perdiendo pasa a ser calor aprovechado en el proceso, pero pues puede ser una primera suposición, ¿no? O sea, les digo, no es directo. Si yo aíslo más, pues sí voy a tener más eficiente mi proceso porque em, pues se van a reducir las pérdidas de calor, va a haber menos intercambio de calor con la atmósfera y por lo tanto ese calor lo puedo aprovechar más en lo que a mí me interesa. En este caso, pues como también tenemos salida de gases, pues parte se iría acá también, ¿no? No todo a la fusión, eh, ya sea como un incremento en la temperatura de los gases o inclusive podríamos tener un incremento, un cambio en la temperatura a la que sale el aluminio. Pero vamos a suponer que todo el calor que nosotros estemos ahorrando se va a ir a la fusión de aluminio y además vamos a suponer que vamos a controlar el flujo másico de aluminio de tal manera que se mantengan hasta cierto punto las condiciones de operación, ¿no? Es decir, si yo en este caso parto de este caso como base, ¿cómo decirlo? Yo tengo este caso como base, ¿no? Con este aislamiento, con este flujo de gas, con todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a fijar todo, salvo un cambio. Vamos a hacerle un cambio al proceso de manera que ese cambio se vea reflejado aquí en la producción de aluminio, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo afecta. Una primera idea, como les digo, pues es aislarlo más. Pues aislarlo más va a hacer que sea más eficiente energéticamente. Al aislarlo más, ¿cuál de estas tres salidas estaríamos atacando? Por así decirlo. ¿Qué estaríamos mejorando? ¿Qué estaríamos reduciendo? ¿Cuál sería la idea? A ver, a partir del análisis que tenemos del diagrama de Sankey. Acuérdense que cada calor pues tiene su significado, no lo apunté acá. Pero acá está, ¿no? Entonces H1 es el calor sensible de los gases de la combustión, H2 es el calor usado para fundir el aluminio, H3 es el calor sensible de los gases a la salida del reactor y HL son las pérdidas de calor. Entonces H1 es el que entra, H2 es el del aluminio, H3 son los gases que salen del horno y HL pérdidas de calor. Pues yo estoy aislando. ¿El aislamiento en qué me ayuda? ¿Qué hace? Incrementar el aislamiento térmico. ¿Qué le hace a mi sistema? Que no interactúe con los alrededores. Que no interactúa con los alrededores. De estos calores que tengo aquí, H1, H2, H3 y HL, ¿cuál tiene que ver con los alrededores? HL. HL, justamente. Pues si yo incremento el aislamiento, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? ¿Cómo va a ser HL? ¿Qué le va a pasar? Pues yo digo que ese calor se va a pasar, o sea, va a incrementar H3 y H2. Ok, se va a incrementar H3 y H2, sí. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer más chiquito y a cambio vamos a hacer más grandes estos dos. Ahora, para no complicar tanto el problema, vamos a suponer que todo el calor que vamos a ahorrar aquí, pues se va a ir a H2, ¿sale? Aunque en la realidad, pues sí parte y se iría a H3. Entonces vamos a suponer que lo aislamos un 25% extra, que es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, si aislamos un 25% extra, quiere decir que en lugar de esta cantidad que ya habíamos calculado, que son 26.335, bueno, sí, 26.335,
kilocalorías por hora, pues va a pasar a ser 25% menos, es decir, el punto 75, que serían 19.752 kilocalorías por hora, ¿no? Sería el 75%. Entonces, a partir de el balance energético, suponiendo que todo el calor que ahorremos se va a ir a H2, pues vamos a suponer que esa diferencia se va a H2, ¿no? Entonces, mi nuevo balance pues sería H1, que no va a cambiar, H3, que no va a cambiar, HL, que va a cambiar a este nuevo valor, y por lo tanto pues puedo conocer el nuevo H2. ¿Ok? Este sería mi nuevo H2. Es un poquito más alto, 43.999 en comparación con lo que teníamos originalmente. El H2 originalmente era 37.415, entonces son casi 6.000 calorías, que es justo lo que le quitamos de pérdidas, ¿no? De 26.000 a 19.000. Bueno, casi 20.000, ¿no? Entonces esos 6.000 pues se fueron a H2. Entonces ya tengo mi calor en donde quiero que se vea mejorado mi proceso. Entonces, bueno, H2, que originalmente era esto, o es esto, más bien sigue siendo, que es la entalpía para fundir el aluminio, y que por lo tanto pues tiene tres componentes. El primero es un calor sensible, y ese calor sensible nos indica que se está calentando el sólido. Entonces estamos fundiendo aluminio, ¿no? Entonces, como vamos a calentar el sólido, va a llegar un punto en que ese incremento en temperatura ya no corresponde al incremento en calor. Se va a generar una recta, y en ese caso ya vemos que es una asíntota en el historial térmico, o una meseta en la historia térmica. Y en esa meseta lo que va a estar pasando es que, a pesar de que la temperatura no cambia, yo voy a tener un cambio dentro de mi sistema, que va a ser un cambio de fase. Entonces ese cambio de fase pues se va a ir directo al aluminio. Lo vamos a fundir, y después, pues ya una vez que termina de fundirse, pues tenemos este calor sensible otra vez, ¿no? Ahora bien, de aquí, pues no van a cambiar las condiciones de proceso. Como ya les dije, para hacer este análisis vamos a considerar que las condiciones de proceso están fijas. No vamos a cambiar entonces las temperaturas a la cual abandona el aluminio el horno, este, ni por ejemplo su composición química, ni nada. Entonces, esto va a permanecer como una constante. El CP del aluminio no va a cambiar, la lambda de fusión no va a cambiar, el CP del aluminio líquido no va a cambiar tampoco. Entonces, ¿cómo es que modificamos este calor? Pues se modificó el flujo de aluminio. Vamos a suponer eso, que todo el calor que vamos a aprovechar lo vamos a usar para fundir más aluminio. Y bueno, entonces simplemente pues sustituimos. Aquí, para hacer esta integral, pues el CP ya lo conozco, la lambda de fusión ya la conozco, y hacer esta integral pues también tengo el CP. Entonces, de estos tres nos da esto: 7.478 kilocalorías por kilogramo mol. Y aquí lo único que me falta es el flujo molar, que está en kilogramos mol por hora, y eso lo igualo al calor que calculamos del balance después de la modificación. Entonces, así calculamos un nuevo flujo molar y una nueva masa de aluminio procesado. Originalmente, ¿se acuerdan cuál era la masa del aluminio procesado? El que estábamos viendo al principio del problema, con las condiciones iniciales. Ahorita lo que estamos haciendo es viendo qué pasaría en el proceso si lo modificamos. Porque aquí en el diagrama de Sankey pues vemos que no está muy bien, ¿no? Entonces, originalmente lo que estamos procesando son 135 kilogramos por hora de aluminio, ¿ok? Es lo que teníamos aquí, 135 kilogramos por hora de aluminio, lo que usamos para hacer nuestro cálculo, ¿ok? Ahora tenemos casi 160, son 158, aislando un poquito lo que es incrementando lo que es el aislamiento térmico, ¿no? Pues llegamos a este 158. Y bueno,
podemos otra vez hacer nuestro balance de energía. Entonces ven que aquí lo que no cambió fue H3 y H2L. No, no cambió H3 y H1, no cambió. ¿Ok? HL tampoco, el que cambiamos fue HL', que es el aislamiento del horno como tal. Entonces en ese fue donde lo incrementamos el aislamiento para procesar más material, que sería H2. Pues H3 no cambió, el primer HL no cambió, H1 pues no cambió porque estamos manteniendo el mismo flujo de combustible. De manera que lo único que cambió fue esta pérdida de calor, que se transformó en calor aprovechado para el proceso. Y ese calor lo aprovechamos fundiendo más aluminio, no incrementando la temperatura del aluminio. ¿Por qué es preferible que fundamos más aluminio a que incrementemos su temperatura para aprovechar el calor? ¿Por qué se imaginan? ¿Les ocurre por qué? ¿Por qué no sería bueno calentar un metal líquido más allá de lo que ya está caliente, ¿no? Cuando estábamos viendo el problema de las partículas de cobre, ¿por qué usábamos argón? Porque no reaccionaba, creo. Porque no reacciona, de esa manera no tenemos pérdidas, ¿no? El polvo de metálico es altamente reactivo. Tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, no sé si hayan visto la reacción de la termita, que es este polvo de aluminio con polvo de hematita. Bueno, lo que ocurre ahí es bueno, ahí lo tienen que ver desde el punto de vista termodinámico. O sea, acuérdense ustedes que ustedes son metalúrgicos, entonces lo que manejan es el tetraedro de los materiales, ¿ok? Y dentro de ese tetraedro, pues hay parte que es el procesamiento y y que es donde nosotros estamos parados. Y se acuerdan que dentro de los conocimientos de un ingeniero de procesos, pues ustedes tienen que saber termodinámica y fenómenos de transporte, ¿ok? Entonces, dentro de la termodinámica, ¿qué es más estable? ¿El óxido de aluminio o el óxido de hierro? ¿Qué se oxida más? ¿Una barra de aluminio o una barra de acero o de hierro? Bueno, de hierro, no de acero. O sea, Yo diría que una barra de aluminio. sí, efectivamente, la barra de aluminio eh, generan dos óxidos distintos. Y eso lo tienen que entender hasta cierto punto. El óxido de hierro es o bien rojo o bien negro, dependiendo de las condiciones de la atmósfera. Eh, si es rojo, le llamamos hematita porque si ustedes lo tocan, van a oler el olor característico que tiene la sangre. El olor de la sangre es porque tenemos hierro en las venas, entonces ese hierro pues le da ese olorcito, ¿no? A la sangre. Entonces esa hematita, que además es roja, como la sangre, eh, pues tiene una característica de que es como un óxido que reblandece mucho el material. No es un óxido muy compacto, se desprende fácilmente y por lo tanto el acero es muy susceptible a que ese óxido se vaya desprendiendo y entonces desgaste mucho. Por otra parte, el aluminio genera un óxido muy compacto. De hecho, cuando ustedes ven un perfil de aluminio, ese color que está arriba es el de su óxido. Su óxido es muy estable. El oxígeno es más estable estando con el aluminio que estando con el hierro. Entonces, una de las cosas que se hacían antes era que se tomaba polvo de aluminio, polvo de matita, como el óxido es más estable en el aluminio, va a reaccionar, se va a reducir, bueno, se va a oxidar ese aluminio, se va a reducir el hierro, entonces genera una reacción que se llama termita. A veces deben haberla visto, a lo mejor en alguna película o en algún videojuego. Eh,
que bueno, ustedes mezclan óxido de aluminio, óxido de hierro y se genera metal líquido, se genera acero fundido, o bueno, hierro fundido. Y eso se usaba mucho para reparar vías de ferrocarril, porque pues era una forma sencilla hasta cierto punto de hacer soldadura antes de que tuviéramos los arcos, ¿no? O tanto acceso a arcos eléctricos que nos ayudan ahora actualmente a soldar, ¿no? Entonces eso nos ayudaba como a hacer una soldadura improvisada, esa reacción. En este caso, o bueno, en el caso del polvo de cobre, pues justamente ese polvo de cobre es muy reactivo con la atmósfera porque tiene mucha área superficial. A eso es lo que iba, a que los polvos tienen mucha área superficial. Entonces, una de las variables que ustedes tienen que considerar cuando estén estudiando un proceso, qué tan reactivo va a ser mi sistema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la desgasificación de metales, nosotros preferimos burbujas pequeñitas porque las burbujas chiquitas tienen más área superficial que una burbuja grande en cuanto a la relación volumen de gas con el área expuesta. Entonces, eso es una parte muy importante que tienen que entender de la cinética, que la tienen que quedar guardada, ¿no? Ahora, en este caso, eh, tenemos un metal fundido, ¿no? En el caso del polvo de cobre, era muy reactivo porque tiene mucha área superficial y además, si se acuerdan, necesitábamos controlar la temperatura, necesitábamos que estuviera algo frío a la salida del reactor y eso era para también reducir la cinética de la reacción. Un metal líquido es mucho más reactivo al ambiente que un metal sólido, em, porque normalmente está a mucho mayor temperatura y normalmente la cinética es más veloz. Entonces yo estoy sacando aluminio fundido. Si yo saco aluminio fundido más caliente, sale de mi horno y va a entrar en contacto con la atmósfera. ¿Qué le va a pasar a ese aluminio? La atmósfera tiene oxígeno. No lo puedo proteger porque además estoy usando un horno de reverbero, que es un horno de los más económicos. Ya les había dicho, produce mucho aluminio, pero no lo produce muy limpio. Entonces es un horno muy económico. Yo no tengo una atmósfera controlada como en el otro caso, que yo tenía atmósfera de argón. Aquí está abierto a la atmósfera. Entonces está en contacto con todo lo que yo le estoy echando, que es todos los gases de combustión, que incluye agua. Entonces, como hay vapor de agua, seguramente haya hidrógeno adentro de ese aluminio. Eh, hay oxígeno, entonces si hay oxígeno, hay óxidos. Y luego además yo lo saco más caliente. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi aluminio? Va a reaccionar con el aire, con el oxígeno del aire. Va a reaccionar con el oxígeno en el aire. Entonces yo, para aprovechar este calor, pues yo no necesito calentar más ese aluminio, porque lo que va a pasar, lo único que va a pasar es que lo voy a oxidar, voy a tener más pérdidas. Y además hay un límite en la fluidez que yo necesito de ese aluminio. Este aluminio líquido, o bien lo puedo vender y transportar líquido. De hecho, hay camiones que pueden llegar a transportar aluminio fundido de una planta a otra. O bien, pues lo voy a solidificar en lingotes y eso pues ya se lo voy a vender a otras plantas que le van a dar más valor agregado. Porque normalmente, pues cuando tú tienes un horno de reverbero, pues no lo procesas más, ¿no? O sea, depende de la planta, depende en dónde estés, pero a veces simplemente quieres obtener los lingotes para tú vendérselos a alguien que ya los va a refinar o les va a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si yo lo someto a la atmósfera, pues se va a oxidar más. Y bueno, si yo este aluminio que no lo puedo usar para un producto final, porque como ya les dije, tiene mucha humedad, tiene óxidos, estuvo en contacto con los gases producto de la combustión, entonces tiene gases atrapados. Yo no lo puedo usar tal cual, va a pasar a un proceso o de refinación o lo voy a usar para los lingotes específicamente. Aquí en el proceso originalmente, pues yo ya le puse que, o más bien dentro de las características que habíamos planteado en el proceso, es que abandona a 750 grados centígrados el horno.
el aluminio funde a 660. Pues ahorita está teniendo 90 grados de sobrecalentamiento. 90 grados ya es suficiente para darle una buena fluidez al aluminio. Los lingotes se van a llenar. Por otra parte, si yo lo voy a transportar, ya es suficiente temperatura para asegurarme que no se vaya a solidificar en ese transporte. Porque, por ejemplo, si está transportado en un camión, pues ese camión normalmente pues, tiene un sistema de calentamiento. No para fundir, no genera tanto calor como para fundir, pero sí para mantener la temperatura, es decir, como que contrarresta lo que se enfría con lo que va calentando, ¿no? Este, y bueno, si lo paso a otro horno, pues también el otro horno va a tener un sistema para mantener la temperatura. Ya sea un horno donde se le dé el proceso de desgasificación o donde se ajuste la composición química a la que yo deseo, ¿no? Cualquiera de todos los casos, pues yo ya a mí no me conviene ya sacarlo a mayor temperatura. Pues el hecho de que tenga más energía térmica, ¿se acuerdan cuál es la ecuación que ustedes manejaban para calcular el calor en sus primeras clases de termodinámica? Era el calor igual a qué? Q igual Creo a, que a energía interna más delta T o algo así. este, bueno, no, la energía interna es igual a la entalpía más la entropía por la temperatura. Pero esa es otra cosa. Eso ahorita nosotros no es lo que estamos viendo. Pero el calor como tal, Q, lo igualaban a la masa por el Cp por el delta T, ¿no? Entonces yo tengo más Q, lo crecí más. A ver, vamos a pensar en eso. Vamos a agarrar un Word, déjenme ver, creo que no lo están viendo. Ajá. Déjenme les comparto, a ver, ¿cuál es? A ver, screenshot your story. Ahí está. Aquí están viendo esto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ustedes tenían o una fórmula que usaban frecuentemente antes de que supiéramos que la entalpía tenía esa definición, M por Cp por delta T. ¿Ok? ¿Esta la reconocen? ¿La han visto? Esta ecuación, Q igual a MCP delta T. Sí, sí, bro. ¿Sí? Entonces ahorita ya con lo que estamos viendo ahorita, que es un poquito más, más formal, sabemos que esto en realidad viene de que la entalpía o el cambio en entalpía es el número de moles o flujo molar de la especie I, dependiendo de qué estemos haciendo, por la integral desde una temperatura inicial a una temperatura final del Cp del material diferencial de temperatura. Entonces esta viene de esto. ¿Ok? Lo único que cambia es que el Cp aquí lo tenemos en unidades de calorías sobre mol y aquí lo teníamos en calorías sobre kilogramo, ¿no? O calorías sobre gramo, o en unidades de calor sobre masa. Y bueno, esto si lo integran y el Cp es una constante, les va a dar lo mismo, ¿no? Porque va a ser el Cp por la temperatura final menos la temperatura inicial y entonces les quedaría número de moles por el Cp por el delta T. Entonces ahora yo les dije que ahorita lo que estamos haciendo es analizar qué sucedería si yo cambio las condiciones del proceso para incrementar la entalpía que yo tengo en H2. ¿Mm? Eso es lo que yo quiero. Quiero que esta flecha sea más grande. Entonces una primera idea pues fue hacer más chiquita la HL. ¿Qué hicimos? Pues calculamos
un mayor aislamiento y dijimos, bueno, pues eso, todo ese calor yo lo voy a aprovechar en el calor del aluminio. Y entonces si nos vemos en esta fórmula, que sería una simplificación, yo tengo una Q mayor, ¿sí? Una Q más grande. Un incremento en Q no puede ser un incremento en CP, porque el CP es una propiedad del material. Yo no la puedo cambiar. ¿Cómo cambiaría el CP? Pues puedo cambiar la composición química y en todo caso ya no es el mismo material, ¿no? Pero en este caso, pues no puedo cambiar cómo se comporta el material. Entonces, un incremento en Q implica un incremento en masa o un incremento en temperatura, ¿ok? O un incremento, o mejor dicho, un incremento en cantidad de sustancia y un incremento en el valor de esta diferencia de temperatura que hay entre los límites de integración, ¿no? Formalmente. Entonces, dicho eso, ya les dije cuál es la razón por la cual pues un incremento en temperatura no es bueno, no me va a dar ningún beneficio. Pues, ¿cómo puedo aprovechar ese calor? Ese calor extra, entonces lo voy a llevar a producir mayor cantidad de aluminio. En específico, lo que voy a hacer es que voy a considerar que los límites se mantienen de integración, con lo cual la temperatura estoy asegurándome que no cambia, y lo que va a cambiar es el flujo de aluminio que estoy procesando, ¿no? En específico, en este caso, va a llegar a ser de 160 kilogramos de aluminio por hora, con respecto a los 135 que tenía anteriormente. Este, entonces estoy aprovechando ese calor, ¿ok? ¿Tienen dudas de esta parte? ¿Ya quedó claro que estamos viendo? ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Es confuso? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Yo sí le capté, profe. Ok, entonces lo que estamos haciendo pues es un análisis de proceso basándonos en el diagrama de Sankey. ¿Ok? Pues nada más, pues quédense con eso, que el diagrama de Sankey pues es una herramienta para control de proceso y yo lo que quiero es que esta H2 esté grandota. Entonces mi primera idea pues fue hacer chiquita este HL. Vamos a ver cómo funciona. Pues ya le hice chiquita, calculé el nuevo calor, hice el nuevo balance y entonces me da como resultado esta nueva versión de cómo se comporta mi proceso. En esta nueva versión, el H2 es un 22%, un 23% casi, 22,94. Originalmente era de menos del 20%, 19,5. Ujú. Sin embargo, pues todavía como que pues le falta, ¿no? Algo anda mal. Si bien sí alcancé a recuperar más calor, mi eficiencia energética se incrementó y por lo tanto, como yo estoy produciendo más masa, mi porcentaje de producción también se ve incrementado porque ahora en lugar de 135, que es la base, tengo 158. Pues como que todavía le puedo mejorar, ¿no? Porque tengo el mismo problema, H2 es más chico que H3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí lo mejoré, pero no mucho, ¿vale? ¿Quedan claros estos conceptos, eficiencia energética y porcentaje de producción? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ninguna, profe, muchas gracias. Ninguna. Ok, excelente. Entonces,
Una mejora pequeña, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es. Entonces, bueno, otra mejora que se podría hacer es reducir el exceso de aire estequiométrico que tenemos en el quemador. Pues al reducir el exceso de aire estequiométrico que tenemos en el quemador, ¿qué vamos a modificar? A ver, cuéntenme. Entonces tenemos un quemador, tiene un exceso de aire, em, y bueno, em, ¿cómo funciona el quemador? Pues básicamente está obteniendo calor de la reacción de combustión, como ya vimos la clase pasada, y eso lo usa para calentar esta mezcla de gases producto de la combustión. Entonces, el hecho de que yo tenga un exceso estequiométrico, ¿por qué motivo es? ¿Por qué queremos tener aire en exceso? ¿Por qué necesito un reactivo en exceso? Para asegurar que, pues vamos a asegurar la combustión completa del metano, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos un exceso de aire para asegurar que el metano se queme por completo. Ahora bien, este exceso de aire tiene algunas implicaciones. En el caso del quemador, si recuerdan, cuando planteamos el balance, vemos que hay un cierto calor de reacción y luego se calientan los gases producto de la combustión. Eh, si yo modifico el porcentaje en exceso, ¿este calor uno se modifica o no? ¿El calor de reacción cambia? Si cambio la cantidad de aire y metano que estoy alimentando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambia o no cambia? Yo diría que no. Efectivamente, no cambia. Bueno, mientras el aire sea el reactivo en exceso, ¿no? Si bajamos mucho la cantidad de aire y el metano se vuelve reactivo o reactivo en exceso, entonces sí cambia, ¿no? Pero mientras el aire sea el reactivo en exceso, no va a cambiar. Este calor de reacción va a ser el mismo porque la cantidad de metano no cambió, y está reaccionando al 100% el metano, ¿ok? Entonces ahí no va a cambiar. H1 no va a cambiar. Pero este H2, ¿cómo se vería afectado? Entonces yo tengo una diferente cantidad de aire. Eso quiere decir que aquí al final, pues tengo una mayor o una menor masa de gases. Si yo metí menos aire, ¿hay más o menos gases? Si metió, yo digo que menos. Hay menos gases, efectivamente, porque pues si tengo menos aire y se está mezclando con los productos de reacción, el sobrante, pues va a haber menos sobrante, entonces hay menos gases. Y entonces, de aquí, yo tengo la misma cantidad de calor, ¿no? Aquí, de reacción. Entonces, el calor que usé para calentar esto, pues va a ser el mismo. Entonces, este calor, ¿se acuerdan de temperatura de flama diabática? Igualábamos el calor de reacción a los gases de combustión, ¿no? Al calor sensible. Entonces, yo mantengo este calor. Entonces, si yo bajé este, la cantidad de gases
el CP permanece constante, va a variar un poquito, pero básicamente va a permanecer muy similar, en donde se va a ver reflejado ese cambio. Si yo bajé M, para mantener la igualdad, ¿qué tendría que subir? Entonces este quedó igual, este quedó igual, este bajó, ¿qué subió? El delta T. El delta T, efectivamente. Entonces vamos a tener una mayor temperatura de los gases. Y al tener una mayor temperatura, suponiendo que mantenemos las pérdidas, pues entonces vamos a tener en nuestro diagrama de Sankey que va a crecer. Entonces este quedó igual, este quedó Se igual, va a este va crecer. a crecer un poco. El de los gases, el calor, pues va a crecer un poquito. Pues si este crece un poquito, vamos a tener más calor disponible para fundir aluminio. ¿Ok? Entonces es una forma de modificar el proceso también. Vamos a ver qué pasa si yo hago eso. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, la segunda es que cambiemos de 150 a 130 el porcentaje estequiométrico de aire en exceso. Bueno, lo primero es que cambiar ese porcentaje en exceso, pues va a cambiar el balance de materia, porque ya no está entrando el mismo exceso de aire. Entonces, a pesar de que los términos fuente pues se van a mantener y los puedo usar tal cual, al final, al momento de hacer las ecuaciones de balance, va a haber menos oxígeno remanente y va a haber menos nitrógeno que entró, pues va a haber menos nitrógeno al final, y entonces cambia el balance de materia un poquito. Por lo tanto, tengo que volver a hacer el balance macroscópico de materia. Pues ahorita no se los desarrollé mucho, pero pues si tienen dudas, ahí las vamos viendo conforme revisen el apunte y me digan, bueno, ¿sabe qué, profesor? Si quiero que revisemos esto, pues lo revisamos. Si no, pues van a tener que creerme que lo hice bien, ¿ok? Entonces, pues vean que bajó un poquito el nitrógeno, va a bajar un poquito la cantidad de gases que se producen, cambia un poquito la composición, no mucho, un poquito. Va a haber menos oxígeno en exceso, va a haber menos nitrógeno al final. El CO2 y el vapor de agua se mantienen constantes porque pues el reactivo limitante es el gas, el metano, entonces el producto pues va a estar limitado por eso. Entonces eso no cambia, pero sí cambia un poquito esta cantidad desde acá, ¿no? Y también a la salida del horno pues va a cambiar un poquito también por el mismo hecho, ¿no? De que estoy metiendo menos gas, menos oxígeno, menos nitrógeno, pues al final va a salir un poquito menos. Chiste es que con esta nueva composición, pues vamos a ver cómo se ve afectado mi sistema, ¿no? Entonces voy a calcular otra vez el CP de mezcla, que básicamente es multiplicar la fracción mol de cada uno de los componentes por el CP de ese gas, y pues obtengo esto, ¿no? Pues otra vez, un proceso que pues ya han visto, ¿no? Y bueno, pues el calor uno, que es el calor de reacción, no se va a ver afectado. Por eso ya no lo volví a calcular, porque la reacción estaba controlada con el reactivo limitante metano. Metano sigue siendo el reactivo limitante. No cambia ese calor. Pero H2 sí va a cambiar. ¿Ok? H2 sí va a cambiar. Y en este caso, lo que yo no conozco, suponiendo que se mantienen las mismas pérdidas energéticas, es la temperatura que va a alcanzar los gases. Ujú. Porque originalmente para el flujo que era más alto llegaban a 1300, pero ahora que tiene un flujo menor, es decir, la masa de gases bajó, pues yo espero que este delta T se vea incrementado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, prof. Ok, entonces yo estoy esperando que eso ocurra. Pues vamos a calcular esta temperatura de fusión. em, para lo cual, pues, digo temperatura de fusión, esta temperatura de flama, vamos a calcular esta temperatura de flama.
Para lo cual, pues el CP de la mezcla ya lo saqué del balance de materia. Este, no sé los límites. Esta cantidad de gases, pues sí, ya lo saqué del balance de materia, ya lo calculé. Entonces, lo que me falta como datos es únicamente esta temperatura con la que terminamos, ¿no? Entonces, simplemente integro, evalúo y luego ordeno esos términos para obtener una expresión para H2 en función de la temperatura de flama. Entonces, bueno. Dado que ya tenemos esa expresión y sabemos el valor que debería tener H2 a partir del balance, suponiendo que se mantengan las mismas pérdidas, las pérdidas se verían un poquito afectadas porque a pesar de que estoy suponiendo que se mantienen, para esta parte sí se verían un poquito afectadas porque una mayor temperatura genera un mayor delta T con el entorno y el delta T en calor, más que el delta T es la diferencia de energía interna, es la fuerza motriz para que haya un flujo de calor. Muchas veces se ve reflejado como una diferencia de temperatura. Entonces, entre más caliente esté algo, más probabilidad haya de que transporte mayor cantidad de calor, o más que más probabilidad hay más transporte de calor entre ese ente caliente y su entorno que está frío. En este caso también las pérdidas de calor se deberían ver afectadas, pero bueno, para fines de ejemplo y del cálculo vamos a considerar que se mantiene, ¿ok? Entonces, bueno, ya como eso se mantiene, pues el balance, se mantiene, por lo tanto, H2 pues va a tener un poquito más de temperatura, el calor se va a mantener más o menos igual, em, y bueno, obtuvimos esta expresión a partir del balance en la cual, resolviéndola, pues nos va a dar la temperatura de flama. Nuevamente, pues como es una ecuación cúbica, al momento de multiplicar ambos términos por temperatura de flama, pues hay que elegir la que sea correcta con lo que estamos teniendo. Entonces, lo que esperamos es que sea mayor a 1300, por lo tanto, una temperatura que nos diera imaginaria la descartamos, o una temperatura que nos dé cercana a 0 o a 25 las descartamos. Nos quedamos con esta, 1724, entonces vemos que salió un poquito más caliente, 1451, pero la cantidad de calor pues permaneció constante, ¿no? Entonces la cantidad de calor no se va a ver afectada, porque la reacción pues es la misma y las pérdidas de calor son las mismas. Entonces no es un cambio. Lo que sí va a cambiar es en el horno de reverbero. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo metiera menos gases, lo que va a hacer es que como entraron menos gases en los quemadores, va a haber menos gases que abandonen el quemador. Con menos gases que abandonen el quemador, vamos a reducir el tamaño que tiene H3, porque va a haber menos gases calientes. Entonces vamos a poder aprovechar ese calor para H2. Esa es lo que estamos pensando para mejorar esto. Bueno, entonces ya calculamos la temperatura de flama, eso simplemente pues es para verificar el balance. Y tenemos después que calcular el valor de H3. Pues H3, como cambió el número de moles de los gases y cambió su CP, pues va a cambiar un poquito su valor, no mucho. Eso ya varía con el porcentaje de aire que estemos metiendo en exceso. Pero bueno, ya calculamos a partir del balance cuál va a ser la composición a la salida, el CP a la salida y el número de moles de gas a la salida. Los H3, el nuevo H3, lo podemos calcular así, ¿no? Integrando dentro de los mismos límites, vamos a suponer que el proceso opera igual, va a tener la misma temperatura, y por lo tanto H2 pues se va a ver modificado. Entonces este va a ser mi nuevo H2, que calculamos a partir del balance, suponiendo que se mantiene constante las pérdidas de calor y se mantiene constante el valor de H1, que
es el calor que venía del quemador, que en este caso bajó la cantidad de materia, pero se incrementó la temperatura para mantener ese mismo nivel de calor. Este, y de esa manera, pues, obtenemos al final, a partir de esta expresión, sabiendo que no vamos a modificar los límites en los que opera el proceso, sino la masa los límites de temperatura entre los que opera el proceso, sino la masa de aluminio que se va a procesar, pues obtenemos su flujo molar y su nueva masa, ¿no? Pues con esta modificación, eh, vamos a procesar 175 prácticamente kilogramos de aluminio por hora. Si vemos la eficiencia energética, ahora es del 25%. Y justamente lo que atacamos con esta modificación fue el valor de H3, que es el que más nos molestaba, ¿no? Hasta cierto punto, que es que no queremos que haya mucho calor que se vaya en los gases. Entonces incrementamos la eficiencia energética a 25, bajamos lo que salía en los gases producto de la combustión o los gases que salían del horno y incrementamos el porcentaje de producción. Pues bajo estas nuevas modificaciones, mi nuevo diagrama de Sankey es este. HL lo mantuve constante. H3 se reduce un poquito. H2 se incrementa un poquito. Entonces, básicamente estamos ganando 5% más. Y el porcentaje de producción se eleva en casi un 30%. Entonces, es una mejor modificación que incrementar el aislamiento del horno. Podríamos combinar ambas y sería perfectamente válido. Pero pues aquí estamos tratando como de poder comparar el efecto de una sola variable, ¿no? De una sola modificación. ¿Las dudas de esta modificación y de cómo afecta el proceso? Todo claro. Pues bueno, es interesante verlo. Y finalmente, pues una modificación más grande. Miren, de hecho aquí exploré más valores, ¿no? Entre 170 y 130 de exceso, ¿no? De aire, para ver a qué temperatura, cuál era la temperatura de flama, ¿no? Dependiendo del exceso de aire, y pues el flujo másico de aluminio, que eso, cómo se veía afectado por este exceso. Lo podríamos bajar más de 130, lo cual sería mejor para el proceso hasta cierto punto, pero ya estaríamos comprometiendo que la combustión sea completa. Y bueno, también el porcentaje de producción pues se ve mejorado por el hecho de que haya menos exceso de aire comparado con que haya más, ¿no? Pues vean que la temperatura pues tiene un comportamiento que sí es cuadrático, sí es parabólico, pero por los límites de exceso de aire que son muy cercanos, pues no se ve reflejado de esa manera, ¿no? Este, el flujo pues se ve lineal y lo que sería la producción también se ve lineal. Y la eficiencia energética también lineal. Entonces es más eficiente entre menos aire tenga el proceso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Y finalmente, pues tenemos una tercera modificación. Pues si se acuerdan, lo que hacíamos en el proceso anterior era que para aprovechar los gases que abandonaban el sistema caliente, los recirculábamos en un intercambiador. En este caso, pues también vamos a pasarlos por un intercambiador de calor para precalentar los lingotes de aluminio. De manera que eso pues nos va a ayudar a tener mayor eficiencia energética durante su fusión, porque el aluminio ya no va a estar frío, va a estar caliente. Y en este caso, pues al agregar un tercer reactor al proceso, pues sí se complica el cálculo, pero pues tampoco va a ser imposible, ¿no? Vamos a suponer que el intercambiador es tan bueno que van a alcanzar la misma temperatura, la entrada y la salida, o sea, van a alcanzar la temperatura de equilibrio.
Entonces, bueno, aquí pues lo que tenemos que hacer es pues modificar nuestros balances, porque como ya le agregué un intercambiador, mi aluminio ya no entra a 25 grados centígrados, ahora entra a una temperatura mayor. Por lo cual, pues primero tengo que hacer el cálculo de cómo, de ese enfriamiento de aluminio para después hacer los otros cálculos que quedan exactamente igual, ¿no? Enfriamos los gases de combustión, fundimos el aluminio, calentamos los gases de salida y con las pérdidas de calor se cierra el ciclo, ¿no? Entonces aquí nada más agregamos un H4', que sería que como el aluminio está caliente, entonces hay que enfriarlo primero, para que sea igual al proceso anterior. Entonces tenemos una fuente de calor extra, adicional. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y bueno, también tenemos que hacer un balance en el intercambiador de calor. En el quemador no, porque el quemador no le modifiqué nada aquí. Va a trabajar normalmente. Entonces el balance de energía que hice al principio pues me sirve perfectamente. Pero sí necesito cambiar este balance y necesito hacer este balance, ¿no? El del intercambiador. Ahora en el intercambiador pues mi estado inicial son los lingotes a 25, los gases de salida 800. Y voy a tener al final, pues, los gases de salida a la temperatura de precalentamiento y el aluminio o los lingotes a precalentados también, ¿no? Que sería la temperatura de equilibrio, esa temperatura de precalentamiento. Entonces, parto de aluminio a 25, gases de salida a 800, llego a aluminio y gases de salida a temperatura de precalentamiento. Eh, Empezamos enfriando los gases a la salida para llegar a tener aluminio y gases de salida a temperatura ambiente. Y luego calentamos el aluminio, digo, primero los gases y luego el aluminio para que lleguemos ya al estado final. Como tenemos pérdida de calor, pues necesitamos considerarlas y de esa manera pues se cierra este planteamiento del balance. ¿Ok? Entonces, bueno, del primer balance se conservan las pérdidas de calor, vamos a considerar, y el calor sensible de los gases pues no va a variar, va a ser el mismo que teníamos originalmente. El calor de fundir aluminio sí va a variar porque vamos a tener más calor disponible, ya que tenemos un recirculado, entonces tenemos una entrada adicional de calor y ese calor, todo ese calor vamos a considerar que se va a la producción de aluminio, o sea, se va a ir a H2. Entonces ese calor, de fundir aluminio, pues va a variar porque ahora varía el flujo. El calor sensible de los gases, no varía, porque no vamos a variar las condiciones del quemador, van a ser las que teníamos originalmente, 150 de aire en exceso, pues va a ser el mismo. Y el del precalentamiento de aluminio, pues sí hay que calcularlo, ¿no? Porque yo no sé ni cuánto aluminio voy a procesar bajo estas nuevas condiciones, no lo desconozco, tengo que calcularlo, y tampoco sé a qué temperatura va a alcanzar en el intercambiador, porque para eso pues, necesitaría resolver el otro balance. Entonces, pues lo dejamos en términos del flujo y de la temperatura de precalentamiento. Eh, Aquí creo que va un signo más. Sí, va un signo más. Aquí se me fue. Y pues pérdida de calor vamos a considerar que se mantiene. Entonces realizamos el balance de energía. Aquí sería un balance que me deja con dos incógnitas. La temperatura de precalentamiento y lo que sería el flujo de aluminio. Llegando a tener esta expresión, ¿no? Que depende justamente del flujo de aluminio y temperatura de precalentamiento. Ahora en el intercambiador de calor, pues, ¿qué tenemos de calores? Tenemos el primero que son los gases a la salida, ¿no? Que es todo el calor que yo tengo disponible para dárselo a los lingotes de aluminio. Y ese calor, pues, es igual al que sale del horno. Entonces no tengo que calcularlo, simplemente considerar que pues va a ser este mismo con signo contrario. Pues va a ser ahora positivo porque es la entrada del intercambiador. A la salida del intercambiador, pues los gases se van a calentar hasta la temperatura de precalentamiento. Conozco la cantidad de gases, conozco los límites, bueno, no conozco la temperatura de precalentamiento, pero pues el CP sí lo conozco, entonces hay que integrarlo, de manera que llegamos a esta expresión, ¿no? En la cual pues el valor que vamos a tener de ese H2 va a depender de la temperatura de precalentamiento únicamente, ¿ok?
Es el calor que aún retienen los gases después de pasar del intercambiador. Es el calor que nos van a abandonar en esta corriente. Para que lo vean aquí. Ok, es ese calor que tenemos. Todavía no va a ser al 100% eficiente nuestra recuperación de energía, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Intercambiador, gases de entrada, gases de salida, ok. Y el de precalentar el aluminio, como en este caso está interconectado este flujo con este flujo, entonces simplemente es el mismo con el sentido contrario. Va a depender del flujo de aluminio, flujo molar, y de la temperatura de precalentamiento que alcance. Es el mismo que habíamos planteado aquí, solo que con dirección contraria, es la misma flecha. Entonces, al ser la misma flecha, tiene el mismo valor, solo que en un reactor yo le estoy viendo como una salida, por lo tanto es negativo. Aquí lo veo como una salida, es negativo, y aquí lo veo como una entrada, es positivo. Pero la flecha es la misma, entonces tiene la misma magnitud de calor. ¿Ok? Entonces, a ver, estábamos en que calculamos también los calor sensible del precalentamiento y pues los periodos de calor habíamos, bueno, no sé si dice, pero eso es del 10%, creo que viene aquí, considerando que en el intercambiador hay un 10% de pérdidas de calor, ¿ok? Entonces va a ser un 10%, como el único calor que está entrando es el de los gases que salen del reactor, que van a 800 grados centígrados, y que quiero aprovechar ese calor, pues el 10% de ese calor va a ser las pérdidas, ¿no? Con signo negativo. Entonces hacemos el balance para el intercambiador y otra vez tenemos una expresión que depende del número de moles de aluminio y de la temperatura de precalentamiento, ¿no? Que esta es la simplificada. Con lo cual ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. No son ecuaciones fáciles de resolver porque tenemos una cúbica, una cuadrática, que además están multiplicadas por otra variable. Pues son ecuaciones que están difíciles, no están fáciles. ¿Ok? Entonces aquí yo hice un pequeño código, MATLAB, para apoyarme para la resolución, y pues me da esta serie de posibles soluciones. Entonces de aquí yo tengo que elegir, ser inteligente y elegir cuál es la solución que cumple la física de mi problema. Para empezar, pues estas dos tienen un flujo negativo de aluminio. No va a ser ninguna de estas dos. Esta tiene una temperatura de precalentamiento negativa en Kelvin. No, eso no existe físicamente. Esta tampoco es. Y esta tiene una temperatura en Kelvin que roza el 2 grados Kelvin. Una temperatura bajísima tampoco puede ser. Entonces, físicamente, la quinta solución que me arroja el código que pues, obtiene las 5 raíces que vamos a tener aquí, pues es la correcta. ¿Sí? Esta 8,70 de flujo molar de aluminio, kilogramos mol por hora, y una temperatura de casi 800 Kelvin en equilibrio. Entonces, eso es lo que tenemos, que serían 234 kilogramos de aluminio por hora y una temperatura de precalentamiento de 511,27. Entonces, bueno, sacamos los resultados de mi balance. Aquí vean que como tengo ahora un sistema de precalentamiento, entonces estoy teniendo una nueva entrada de energía eh, que va a estar en el intercambiador. Pero visto como un total, pues simplemente estoy obteniendo el recirculado, ¿no? Porque no estoy considerando estos calores que se están recirculando, que es el H3, que era el calor de los gases, ahora lo estoy recirculando, y entonces mi única salida de calor es este H2B'. El H2, vean que ahora es un poco más grande, estoy aprovechando mejor este calor que tenían los gases, ahora lo recirculo al intercambiador, y pues estoy recirculando ese calor del aluminio a la entrada del horno de reverbero. Entonces tengo un poquito más de calor disponible, aunque la única entrada real sería la reacción, ¿no? Este es calor recirculado, la entrada sería esta. Entonces, por lo tanto, mi eficiencia energética con respecto a la reacción de combustión, que es mi única entrada real, va a ser del 34%, ¿no? Ya es bastante mayor con respecto a los 19 que teníamos originalmente.
Y el porcentaje de producción, pues podemos ver que ahora es de 235 comparado con los 135, es decir, un 170. Pues un 74% más de producción, pues sí es ya algo considerable. Em, y pues bueno, este sería como de las tres modificaciones que se plantean originalmente para el horno de reverbero, pues es la mejor, ¿no? Aprovechar justamente ese H3, que es mi principal pérdida, para recircular ese gas, ¿ok? Dudas del problema y de la modificación que le dimos al sistema. Todo bien. Ok, excelente. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor sería acoplar pues las tres soluciones, ¿no? Si acoplamos las tres, pues seguramente este H2 pues se hace mucho más grande. Sobre todo, pues podríamos al mismo tiempo reducir el flujo de gas, o sea, el oxígeno en exceso, y recircular esos gases para tener un mejor desempeño del sistema como tal. Pero en general, pues son opciones, ¿no? Que pues es lo para lo cual, pues al final están siendo entrenados como ingenieros de procesos, porque de nada sirve que sepan solo hacer balances de materia y energía, ¿no? Tienen que entender por qué esto está mal y cómo corregirlo, cómo proponer algunas soluciones para que esto pues sea mucho mejor, ¿no? En cuanto a su desempeño, ¿no? Cómo pasar de esto a esto que es mejor. Ujú. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que agregar. Todo bien. Ya están listos entonces para hacer balances de energía, solitos. Ya pueden analizar procesos, mejorarlos. ¿Cómo se sienten para el examen? ¿Listos? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta o cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Ya están listos? ¿Alguna opinión? ¿Dónde están pensando? Pues yo me siento más o menos, Ok, más menos que más. ok, Me siento ok. nerviosa porque personalmente es el primer departamental en mi corta carrera universitaria que he hecho. Ujú. Y dicen que son muy feos esos exámenes, ¿no? A la vez no me siento como tan presionada porque al menos usted no le está dando como un peso que veo que muchos otros profesores sí le dan al departamental, pero me siento muy nerviosa. Ok, la idea de los departamentales es sí evaluarlos a ustedes, pero más que nada es evaluarnos a nosotros como profesores colegiados. Tienen que pensar que, bueno, nosotros tenemos un plan de estudios, ¿no? Que está en proceso de modificación, pero sí tenemos un plan de estudios. Entonces, tenemos una cierta libertad de cátedra. Cada uno puede aproximar el conocimiento de cada uno de los temas de manera que le parezca mejor. No todos los profesores tienen la misma metodología. Em, y en general la idea, déjenme ver si lo tengo aquí. Mm, es que ustedes, pues, creo que es pues aprendan esto, ¿no? Que tenemos, mm, tengo que, ok.
pues que aprendan todos estos temas, ¿no? Les digo, el plan de estudios está en proceso de modificación, pero pues la idea es que ustedes vean todo esto. ¿No? Y la idea del departamental es que hasta la semana en la cual se aplica, ustedes hayan visto más o menos los temas que cubre. Entonces, sí es para su evaluación de ustedes, pero también es para saber que si nosotros estamos haciendo un buen trabajo en el aspecto de enseñarles. Entonces, sí tiene el peso de un examen parcial, no lo descuiden porque sí va a valer como si fuera un examen parcial, pero yo estoy seguro que pues de lo que hemos visto deberían estar listos para hacer un buen papel en el departamental, entonces no estoy nervioso y pues les digo, la verdad es que la idea es que pues ver cómo están, ¿no? Si les estamos enseñando lo que tienen que aprender, si no les estamos enseñando lo que tienen que aprender, si tenemos que mejorar nosotros en algún aspecto. De hecho, al final del examen, pues es importante su retroalimentación de ustedes también, ¿no? Si vimos los temas, si no los vimos, si se les complica cómo se aplicó. Por ejemplo, hace un año fue cuando yo propuse que se hiciera en línea y pues la verdad les fue malísimo, ¿eh? En el departamental así, muy mal, muy mal. Y me di cuenta que parte de por qué les fue muy mal es porque pues no tenían como una guía para que plantearan el problema. Es una materia difícil. Yo sé que es una materia difícil, tienen que aprender a plantear el problema. De hecho, por ejemplo, ahorita pues vimos una serie de modificaciones a un mismo caso de estudio que pues es difícil que las propongan en un primer plano ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, intenten hacer su mejor esfuerzo. Va a venir hasta la unidad 3. De hecho va a venir hasta alguna aplicación, que es lo que estamos viendo ahorita. No deberían tener problemas, ¿no? En poder desempeñarse bien. Y pues bueno, hay que ver, es una herramienta, como les digo, para la facultad, para ver que estemos haciendo bien el trabajo y pues para pues también evaluarlos a ustedes, ¿no? Entonces no les tengan tanto miedo a los departamentales. Muchos profesores pues sí les dan más peso porque pues sienten que si no sacan 10 ustedes pues también quedan mal ellos. Y pues sí, quedamos un poquito mal, pero pues es porque si salen muy mal eso, porque el examen está mal hecho o porque pues no estamos enseñando bien, ¿no? Entonces pues también hagan su mejor esfuerzo, pero pues, no es su responsabilidad hacer quedar bien a su profesor, ¿verdad? Entonces tómenlo con calma, no se sientan muy nerviosos. ¿Sale? ¿Verdad? Sí, te pasé lista. Entonces, ¿alguna otra cuestión? ¿Algo más? Creo que no, Eh, profe. ¿No? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que para la próxima clase, pues como ya vimos dos o tres ejemplos de balance de energía térmica, pues ya les toca a ustedes, ¿no? Hacer su chamba. Entonces, les voy a mandar dos ejercicios como la vez pasada para el de materia. Y pues los vamos viendo en clase. Ustedes intenten hacerlos. Lamentablemente, pues es una materia que se aprende trabajando, ¿no? Entre más hagan ustedes ejercicios, pues más van a aprender a hacer los balances. Entonces también no se queden solo con lo que yo les dé, intenten revisar el libro, intenten entender lo que vimos en la clase. Tienen los apuntes de los balances en el AMIT. Entonces, pues si quieren checar, de hecho hay más balances, más ejemplos en el AMIT. Pues si quieren revisar más ejemplos, pues ahí va a haber más, ¿no? Si no hay más dudas, nos vemos la próxima clase, muchachos. A ver, adelante, pregunta. Ah, sí, recibí tu correo y ya no me dio tiempo de contestar desde la clase, pero sí lo vi. Pero sí, adelante, a ver, la duda. Ah, sí, sí. No, es que, bueno, está bien si no lo había visto o lo había visto, no se preocupe. Es que estuve viendo la bibliografía y, por ejemplo, el handbook está, bueno, o sea, me recuerdo que usted dijo que estaba muy completo, que venía todo el curso y todo, pero es Ujú. 2011. Y luego, tanto el Holoman como el otro, que ahorita le digo cómo se llamaba,
el Mass and Energy Balances de Basic Principles for Calculation y todo lo demás. Ese Ujú. también es más reciente. Entonces mi Sí. pregunta era si usted consideraba que lo más viejo era peor o en realidad las bases no se iban a cambiar y estaba bastante complejo. Pues miren, el hecho de que sea más viejito no... O sea, el hecho de la edad de un libro no lo hace que sea mejor o peor. Hay libros que sí quedan desactualizados totalmente con el paso del tiempo. Por ejemplo, si es un libro en el cual ustedes están aprendiendo, pues con ayuda de un software, la versión del software va a cambiar. En el caso del libro del 2011, que es nuestra bibliografía principal, tiene el uso de un software que creo que ay, aquí ya no está. Sí, es la segunda en este caso. En el caso de este, es 2011. Sí tiene el uso de un software incorporado, ¿no? En algunos ejercicios van a ver que les dice, bueno, y en MathFlow la respuesta del problema es tal. Ahora, el MathFlow lo único que va a hacer es resolver las ecuaciones algebraicas y eso ustedes lo pueden hacer. Pero realmente el hecho de que tenga el software y que el software haya cambiado de versión no les va a afectar en el aspecto de el contenido. Entonces, el contenido de este libro está muy bien, de hecho está muy completo, tiene estadística, tiene termodinámica, tiene por lo que vimos al principio, de unidades molares, reacción química, estequiometría. Entonces, este va a ser como el más completo. Los otros son más nuevos, y tienen buenos ejemplos, pero no están tan enfocados a la ingeniería como este de aquí. Entonces, pues no lo vean como que estar viejito está peor o estar más nuevo es mejor. Pues tienen diferentes aproximaciones. A lo mejor el más nuevo tiene una aproximación, porque también inclusive la forma de enseñanza cambia con el tiempo, ¿no? Yo pues soy más grande, entonces pues a mí me acomoda muy bien a mi forma de aprender las cosas. A lo mejor los más nuevos pues están mejor enfocados a su forma de aprender. Entonces intenten ver pues tiene muchos ejemplos que también en clase vemos, y revisen los nuevos. O sea, el chiste es, este está muy bien, pero no por eso los otros van a estar peor. O sea, simplemente van a tener diferentes herramientas. ¿Ok? Entonces yo revisaría desde mi punto de vista. Los nuevos también están bien, pero siento que este es más completo en todo lo que te enseña. O sea, sí, a lo mejor para estudiar es muy abrumador, porque es muy abrumador, es un libro grandísimo, y a lo mejor ahorita ustedes no necesitan saber reacciones de gas y saber cómo calcular presión de operación y todo eso, pero pues si lo quieren tomar como una referencia a futuro cuando estén trabajando, pues van a saber dónde buscar la información, porque al final no les vamos a enseñar todo cuando termine la carrera. O sea, nosotros tratamos de formarlos como ingenieros, pero al final mucho de lo que ustedes vayan a ejercer en su profesión, pues lo van a aprender hasta que estén en la planta. Entonces, lo que les damos aquí, pues son las herramientas básicas y pues sí, la bibliografía y que ustedes sepan dónde van a encontrar lo que necesitan saber en su trabajo particular, porque no podemos prepararlos para todo. Pues ténganlo como referencia y cada referencia que encuentren, pues guárdenla, ojéenla, vean que viene más o menos y el que les acomode mejor es la mejor referencia al final del día. ¿Sale? Ah, que va, sí, se lo agradezco muchísimo. Ok, entonces si ya no hay dudas, nos vemos la próxima clase, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Ok. Ok.